Las luces del casino Oro Rojo nunca se apagan. No en Culiacán. No en un lugar donde el dinero sigue circulando incluso cuando la ciudad guarda silencio. Pero esa noche, el silencio llegó primero. No el silencio normal de madrugada ese al que la gente ya se acostumbró. Este era distinto, más pesado, como si algo invisible se hubiera apagado de golpe y nadie supiera exactamente qué. Las máquinas seguían sonando, las fichas chocaban sobre las mesas, las cartas caían con la misma precisión de siempre, pero las miradas empezaron a levantarse, no todas, solo las suficientes. Las puertas de cristal se abrieron sin prisa. Afuera, 2 camionetas negras se habían detenido segundos antes, sin ruido, sin luces altas, sin advertencias. De ellas bajaron hombres que no corrían, no gritaban, no buscaban imponer presencia, no lo necesitaban. Entraron como si el lugar ya les perteneciera. El primero cruzó la entrada sin detenerse. Alto traje oscuro, pasos medidos. No llevaba arma visible, no hacía falta. Su forma de caminar era suficiente para que el guardia bajara la mirada sin que nadie le dijera nada. Mateo Varela, un nombre que no aparecía en rumores comunes. No en las calles, no en las conversaciones de quienes creían saber cómo se movía todo. Y eso lo hacía más peligroso. No tenía la tensión típica de un sicario. No había violencia en sus gestos. Caminaba como alguien que no viene a tomar algo, sino a recuperar lo que ya era suyo. Detrás de él, los demás se dispersaron sin palabras. Uno, junto a la barra. Otro, cerca de las mesas principales. 2 más se colocaron cerca de las salidas. No bloquearon nada de forma evidente, pero nadie hubiera podido salir sin que ellos lo supieran. Dentro del casino el juego continuaba, pero solo en apariencia. Un croupier dudó apenas un segundo al repartir las cartas. Fue un error mínimo, invisible para casi todos, pero no para Mateo. Se detuvo frente a la mesa principal. Observó las fichas, las manos de los jugadores, el ritmo del juego. Sigue, dijo en voz baja. No fue una orden brusca, fue algo peor. Fue una instrucción que no se cuestiona. El croupier asintió de inmediato y continuó. Las cartas volvieron a caer sobre la mesa, pero nadie estaba jugando de verdad. Desde el fondo del casino una puerta se abrió. 2 hombres salieron. Uno de ellos caminaba con una seguridad que ya no era tan sólida como antes. Camisa abierta, cadena dorada, mirada dura. Arturo Beltrán. El hombre que hasta ese momento controlaba todo lo que pasaba dentro de Oro Rojo. Se acercó sin detenerse. Sus ojos no se apartaban de Mateo. «Llegaste sin avisar», dijo deteniéndose a unos pasos. «Eso no es buena señal». Mateo lo miró con calma. Demasiada calma. «No vine a avisar», respondió. «Vine a hacer un cambio». El silencio que siguió fue breve, pero suficiente. Arturo cruzó los brazos. Miró a los hombres que ya ocupaban posiciones dentro del casino. Calculó distancias, salidas, posibilidades. Nada le gustó. Este lugar ya tiene dueño. Mateo inclinó ligeramente la cabeza. «Sí», dijo, «por eso estamos aquí». La respuesta no sonó a amenaza, sonó a certeza. Y eso fue lo que realmente incomodó a Arturo. Detrás de él, uno de sus hombres dio un paso adelante. Dudó. Miró alrededor, midió el ambiente, no hizo nada. Mateo avanzó un paso más. A partir de ahora, este casino cambia de administración. Arturo no retrocedió, pero su postura cambió. Apenas. Lo suficiente. «¿Quién te mandó?». La pregunta quedó flotando en el aire. Mateo no respondió de inmediato. Miró alrededor. Las cámaras en el techo, las luces, las mesas, el personal, cada detalle. Luego volvió a mirarlo. «No importa quién», hizo una pausa. «Importa que ya pasó». En ese momento uno de los hombres en la entrada cerró la puerta principal. El sonido del seguro fue bajo, casi insignificante. Pero todos lo escucharon. Ahora sí, nadie salía. El casino seguía encendido, lleno de luces, de ruido, de movimiento, pero había dejado de ser un lugar abierto. Se había convertido en un espacio controlado. Arturo giró ligeramente la cabeza hacia sus hombres. No dio una orden clara, no levantó la voz, no hizo falta. Ellos entendieron, pero no se movieron. Y eso lo cambió todo. Mateo lo notó y sonrió apenas. «Eso es bueno», dijo. «Significa que entiendes cómo funciona esto». Arturo apretó la mandíbula. «Entiendo que estás cometiendo un error». Mateo negó lentamente. «No». Se acercó lo suficiente para romper la distancia cómoda entre ambos. El error fue pensar que esto seguía siendo tuyo. En una de las mesas una mujer dejó caer sus fichas. El sonido fue seco. Nadie la miró. Nadie quería llamar la atención. El aire se volvió más pesado. Por un momento nadie habló.
Nadie se movió. Ese punto donde todo puede romperse o cambiar para siempre. Mateo lo miró directo a los ojos, y por primera vez su voz cambió. Más fría, más real. Este casino nunca fue tuyo. El silencio que siguió no fue como los anteriores. Este fue distinto, más profundo, porque algo en esa frase encajó demasiado bien. Demasiadas órdenes sin explicación, demasiadas decisiones que no venían de donde debían, demasiadas cosas que Arturo había aceptado sin cuestionar. Mateo se inclinó apenas lo suficiente para que solo él lo escuchara. Solo lo estabas cuidando. Arturo no respondió. No podía. Porque en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, empezó a dudar. Y en ese mundo la duda es más peligrosa que cualquier bala. Mateo se enderezó y dio un paso atrás. Miró alrededor del casino. Cierren cuentas, dijo. Sus hombres comenzaron a moverse, sin violencia, sin caos. Precisión pura. Las mesas empezaron a vaciarse, las fichas a recogerse, los jugadores a apartarse sin protestar. El casino seguía funcionando, pero ya no era el mismo. Arturo se quedó de pie inmóvil mirando cómo todo cambiaba sin que él pudiera detenerlo. Y lo peor no era perder el control, era entender que tal vez nunca lo había tenido. El casino no se detuvo. Eso fue lo primero que no encajó. Las luces seguían encendidas, las máquinas continuaban sonando, los empleados se movían con la misma precisión de siempre. Nadie gritaba, nadie corría, nadie hacía preguntas, no había caos. Y eso era peor. Mateo caminó lentamente por el salón principal observando sin prisa. No buscaba resistencia, buscaba errores, detalles fuera de lugar, cosas que normalmente solo alguien atento podría notar. Uno de sus hombres se acercó desde la barra. Todo limpio. Nadie armado, nadie reaccionando. Mateo no respondió. Su mirada estaba fija en una de las cámaras del techo. Algo en ella no le gustaba. No se movía como debería. ¿Quién controla el sistema?, preguntó. Según Arturo, nosotros. Mateo repitió la frase en voz baja. Según Arturo. Se giró lentamente. Arturo seguía donde lo habían dejado. No retenido, pero tampoco libre, observando todo con una atención que ya no podía ocultar. Mateo se acercó. Necesito acceso completo. Ya lo tienes, respondió Arturo. Mateo negó con calma. Tengo las llaves, no tengo el control. El silencio volvió a caer entre ellos. Arturo dudó un instante antes de hablar. Todo pasa por la oficina del fondo. Cámaras, dinero, registros. Mateo hizo una señal. 2 hombres avanzaron hacia el pasillo. La puerta era simple. Un panel electrónico, nada especial a primera vista. Uno de los hombres introdujo la clave. Error. Lo intentó de nuevo. Error. Un tercer intento bloqueó el sistema por unos segundos. Mateo no mostró reacción. ¿Esa es la clave?, preguntó sin mirar a Arturo. Siempre ha sido, respondió él. Mateo giró la cabeza lentamente. ¿Entonces alguien la cambió? El aire dentro del casino pareció volverse más pesado. Uno de los hombres regresó desde el área de cajas. El dinero no cuadra. Mateo lo miró. Explícate. Los registros dicen una cosa, lo que hay físicamente dice otra. No falta, no sobra, pero no coincide. Mateo se quedó en silencio unos segundos. Eso no era un error simple. Eso era control. Se giró hacia el salón otra vez. Los empleados seguían trabajando. Nadie evitaba miradas, nadie temblaba, nadie actuaba como alguien bajo amenaza. Actuaban como si ya supieran que esto iba a pasar. Arturo dio un paso lento hacia él. Te dije que algo no estaba bien. Mateo lo observó con más atención. ¿Desde cuándo Arturo negó con la cabeza? No lo sé. Mateo no le creyó. Pero tampoco insistió. Las cámaras, continuó Arturo, a veces no respondían. Cambiaban solas. Ángulos que nadie tocaba. Mateo levantó la vista hacia el techo otra vez. Y el dinero, movimientos que no pasaban por nosotros. Mateo asintió lentamente. Ahora sí. El problema no era que el casino estuviera fuera de control. El problema era que nunca lo había estado. Uno de sus hombres regresó del pasillo. «Podemos forzar la puerta». Mateo negó. «No». ¿Por qué Mateo respondió sin dudar? Porque alguien está mirando. El silencio fue inmediato. Todos entendieron. Esto no era una toma de poder. Era una entrada en algo que ya estaba funcionando. Mateo caminó hacia una de las mesas vacías. Tomó una ficha, la giró entre sus dedos y la dejó caer. El sonido seco resonó más de lo que debería. «Este lugar no es de ustedes», dijo, sin mirar a Arturo. Arturo lo observó fijamente. Entonces, ¿de quién es Mateo?, no respondió. Pero por primera vez desde que entró al casino, no estaba completamente seguro de la respuesta. El silencio ya no era el mismo.
Antes era control, ahora era tensión. Mateo permanecía de pie en el centro del casino inmóvil, mientras todo a su alrededor seguía funcionando como si nada hubiera pasado. Pero ahora lo veía distinto, demasiado orden, demasiada precisión, demasiada calma. Uno de sus hombres se acercó con el teléfono en la mano. «Tenemos un problema». Mateo no reaccionó de inmediato. «Habla». Acaban de responder de arriba. Mateo giró la cabeza lentamente, y el hombre dudó un segundo. «Dicen que no hay operación autorizada aquí». El silencio fue inmediato. Arturo levantó la mirada. ¿Qué Mateo lo ignoró? «Repite eso. No hay orden. Nadie mandó tomar este casino». Por primera vez algo cambió en el rostro de Mateo. No miedo, pero sí algo cercano a la incomodidad. «Eso no es posible», dijo con voz baja. «Eso dijeron». Mateo extendió la mano. «Dame eso». Tomó el teléfono y escuchó por sí mismo. No habló, solo escuchó. Su mirada se volvió más fría con cada segundo. «¿Quién está al mando en esa línea?», preguntó finalmente. Comandante Ríos, respondió la voz al otro lado. Mateo no dijo nada durante un momento. «Entonces dile a Ríos que estoy aquí». Pausa. «Y que alguien dio la orden». Silencio. «Porque yo no me muevo sin órdenes». Cortó la llamada. El casino volvió a sentirse más pequeño. Arturo dio un paso hacia él. «¿Qué significa eso?». Mateo lo miró. «Significa que alguien nos puso aquí». «¿Quién, Mateo?», no respondió, porque esa pregunta ahora también era suya. Uno de los hombres regresó desde el pasillo. «Intentamos acceder al sistema desde otro punto». Mateo lo miró. «¿Y no hay acceso?». «¿Cómo que no hay acceso, como si no existiera para nosotros?». El silencio volvió a caer. Eso ya no era un problema técnico, eso era algo más. Mateo caminó lentamente hacia la zona de seguridad. Observó las pantallas, las cámaras, los ángulos, y entonces lo notó: esto no es un sistema del cártel. Nadie respondió, pero todos entendieron. Arturo respiró más lento. «Te lo dije». Mateo lo ignoró. Se acercó a una de las pantallas, tocó el borde. «Esto está limpio», murmuró. «Demasiado limpio». Uno de sus hombres preguntó. «Entonces, ¿quién lo controla?». Mateo respondió sin apartar la vista. «Alguien que no quiere que lo veamos». El aire se tensó. De pronto una de las pantallas cambió, sin que nadie tocara nada. Un ángulo distinto, el pasillo, la puerta cerrada, luego otra, la entrada principal, luego otra, la mesa donde estaban ellos. Un movimiento lento, deliberado. Mateo no se movió. «Ya nos vieron», dijo. Arturo sintió un escalofrío que no pudo ocultar. ¿Quién? Mateo no respondió, porque en ese momento ya no se trataba de quién. Se trataba de algo más peligroso, alguien que estaba un paso adelante. El teléfono volvió a vibrar. Mateo lo miró un segundo antes de contestar. «Habla». La voz al otro lado era distinta. No era Ríos, no era alguien que reconociera. «No deberías estar ahí». Mateo no cambió la expresión. «Entonces no deberías haberme mandado». Silencio breve. «Yo no te mandé». Mateo apretó ligeramente el teléfono. «Entonces alguien usó tu línea». «Eso es imposible». Mateo respondió sin dudar. «No». Pausa. «Eso es exactamente lo que está pasando». El casino seguía funcionando, pero ahora todo tenía sentido, y al mismo tiempo nada lo tenía. «Escucha», dijo Mateo. «Este lugar no es nuestro, nunca lo fue». Silencio al otro lado. «Sal de ahí». Mateo levantó la mirada hacia las cámaras. «No». Pausa. «Ya no». Colgó. Arturo lo observaba como si viera a un hombre distinto. «¿Qué estás haciendo?». Mateo lo miró por primera vez como igual. Entender quién nos está usando. Uno de sus hombres se acercó rápido. «Tenemos movimiento afuera». Mateo giró la cabeza. «¿Qué tipo de movimiento? Vehículos. No son nuestros». Arturo sintió que el pecho se le tensaba. «Policía». El hombre negó. «No». Pausa. «Más organizados». Mateo asintió lentamente. «Claro». Miró el casino entero una vez más. Las luces, las mesas, las cámaras, todo funcionando perfectamente. Demasiado perfecto. «Esto nunca fue un casino», murmuró. Arturo lo escuchó. «Entonces, ¿qué es?». Mateo respondió con una calma que ya no era tranquilidad. Era certeza. Un punto de control. El silencio cayó otra vez, pero ahora ya no era duda. Era comprensión. Y afuera, algo se estaba acercando. El ruido afuera no era caos, era orden. Eso fue lo primero que Mateo entendió. No eran camionetas entrando sin coordinación, no eran hombres improvisando una respuesta.
Los vehículos se posicionaban con precisión, bloqueando accesos, cerrando rutas, controlando perímetros. No era una reacción, era un despliegue. Mateo caminó hacia la entrada sin apresurarse. No abrió la puerta. Solo observó a través del vidrio oscuro, sombras moviéndose, formaciones, disciplina. No son sicarios, murmuró. Uno de sus hombres se acercó detrás de él. Entonces, ¿quiénes son, Mateo? No respondió de inmediato, porque la respuesta ya estaba clara, y no le gustaba. Detrás de él, Arturo habló con voz más baja de lo habitual. Dime que esto no es lo que parece. Mateo giró ligeramente la cabeza. Depende de lo que creas que parece. Silencio. Porque para mí, continuó, parece que alguien decidió cerrar el juego. El aire dentro del casino cambió otra vez. Pero ahora no era incertidumbre, era presión. Uno de los hombres regresó corriendo desde el pasillo. La puerta de atrás también está bloqueada. Mateo asintió. Claro que lo está. Se alejó de la entrada y caminó hacia la zona de seguridad otra vez. Las pantallas seguían activas. Mostraban cada ángulo del casino, cada movimiento, cada rostro. Todo estaba siendo registrado. No vinieron a negociar, dijo. Arturo lo miró. Entonces, ¿a qué vinieron? Mateo finalmente se detuvo frente a la pantalla central. A cerrar esto. Las imágenes cambiaron otra vez. Ahora mostraban el exterior con mayor claridad. Hombres armados. Uniformes que no eran oficiales, pero tampoco improvisados. Equipo táctico. Comunicación silenciosa. Entrenamiento. Uno de los hombres de Mateo dio un paso atrás. Esto no es policía. Mateo negó. No. Pausa. Es peor. Arturo sintió que la garganta se le secaba. Militares. Mateo no respondió directamente. Gente que no aparece en reportes. El silencio fue inmediato, porque todos entendieron lo que eso significaba. Mateo se inclinó ligeramente hacia la consola. Tocó un botón. Ninguna respuesta. Intentó otra función. Nada. Nos aislaron, dijo. Uno de sus hombres preguntó. Cortaron señal. No respondió Mateo. Nunca la tuvimos. Eso fue lo que terminó de romper todo. Arturo dio un paso atrás. ¿Qué mierda es este lugar? Mateo lo miró. Un filtro. ¿Un filtro de qué? Mateo no respondió de inmediato. Observó el casino otra vez, las mesas, las cámaras, las rutas de acceso. Todo encajaba. Demasiado bien. De información, dijo finalmente. De dinero. De gente. Arturo lo miró como si no entendiera. Nos estaban viendo, continuó Mateo, midiendo, controlando. Uno de los hombres interrumpió. ¿Quién? Mateo giró la cabeza hacia la pantalla. El que esté afuera. En ese momento una de las pantallas cambió de nuevo. Pero esta vez no mostró el casino. Mostró un interior distinto. Una sala oscura. Monitores, equipos y una figura de pie de espaldas. Nadie habló, nadie respiró igual. La figura no se movía, pero estaba ahí, mirándolos. El sistema no estaba fallando, estaba mostrando. Mateo dio un paso adelante. Ahí estás. La figura no respondió, pero una nueva imagen apareció en otra pantalla. Un plano más cercano, un escritorio, documentos y sobre ellos, un emblema. Arturo lo vio primero y palideció. No puede ser. Mateo no apartó la vista. Claro que puede. Uno de sus hombres preguntó, ¿qué es eso? Arturo respondió antes que Mateo. Gobierno. El silencio fue absoluto, no como antes, más profundo, más definitivo. Mateo asintió apenas. No exactamente el gobierno que conoces. Pausa. Algo más limpio, más oculto. La figura en la pantalla finalmente se movió. Solo un poco. Lo suficiente para confirmar que no era una grabación. Era en tiempo real. Uno de los hombres retrocedió instintivamente. Nos están viendo ahora mismo. Mateo respondió sin apartar la mirada. Nos han estado viendo desde antes de que entráramos. El peso de eso cayó sobre todos. Esto no era una operación fallida. No era un error. Era una trampa. Pero no una trampa improvisada. Una diseñada. Arturo respiró hondo. Entonces, ¿qué hacemos? Mateo no respondió de inmediato. Miró la pantalla, luego el casino, luego a sus hombres. Nada. Silencio. Nada. Mateo asintió. Ellos quieren ver cómo reaccionamos. Pausa. No se lo vamos a dar. Uno de sus hombres negó con la cabeza. Nos tienen rodeados. Mateo respondió sin emoción. Entonces no somos el objetivo. Eso fue lo más inquietante de todo. Arturo lo miró fijamente. ¿Y si sí lo somos? Mateo lo sostuvo con la mirada. Entonces ya estaríamos muertos. Nadie respondió. Porque en ese momento todos entendieron algo.
Esto no era un enfrentamiento, todavía no, era una observación, un experimento. Y ellos eran parte de él. El silencio duró poco. Afuera algo cambió. No fue una señal clara, no hubo gritos ni advertencias, fue más sutil, más peligroso. Movimiento, coordinado. Mateo lo sintió antes de verlo. Prepárense, dijo sin levantar la voz. Sus hombres reaccionaron al instante. Ya no se movían como antes tranquilos distribuidos. Ahora tomaban posiciones reales, cubiertas ángulos, líneas de tiro. El casino dejó de ser un lugar, se convirtió en un punto táctico. Arturo los observaba inmóvil. «Entonces, ¿sí somos el objetivo?», preguntó. Mateo no respondió de inmediato. Miró las pantallas. Los hombres afuera avanzaban, lento, seguro, sin apuro. Ahora sí, dijo finalmente. El primer disparo no vino de dentro, vino de afuera. Un impacto seco contra el vidrio principal. No lo rompió, solo lo marcó. Una prueba. Dentro nadie respondió. Mateo levantó ligeramente la mano. Nadie dispara. Uno de sus hombres lo miró. «Nos están midiendo». «Lo sé», respondió Mateo. «Y nosotros también». Segundo impacto. Esta vez en otra zona. Luego silencio. Un patrón. Arturo respiró más rápido. «Esto va a explotar». Mateo asintió. Sí, pero no parecía nervioso. Parecía concentrado. De pronto todas las pantallas se apagaron, una por una, hasta que el casino quedó sin ojos, sin visión, sin control, oscuridad parcial. «Ahora empieza», dijo Mateo. El tercer impacto rompió el vidrio. Esta vez sí. El sonido fue fuerte, definitivo. Y después, disparos. No una lluvia caótica, disparos controlados. Entrada táctica. Hombres armados irrumpieron desde el frente, rápidos, precisos, avanzando en formación. Mateo reaccionó. Ahora sus hombres respondieron. El primer intercambio fue brutal, corto, letal. El sonido de los disparos llenó el casino. Vidrios explotando, mesas cayendo, fichas volando por el suelo. Los clientes ya no existían como jugadores, solo como sombras huyendo. Arturo se cubrió detrás de una columna. «¿Quién carajo son estos?», Mateo disparó una vez precisa, sin desperdicio. «Te lo dije». Otro grupo entró por el lateral. Dos frentes, coordinación total. «Nos están cerrando», gritó uno de sus hombres. Mateo retrocedió hacia el centro. «No se queden fijos, muévanse». La pelea se extendió hacia los pasillos internos. Luces parpadeando, alarmas activándose tarde. El casino ya no era un espacio elegante, era un campo de combate cerrado. Uno de los hombres de Mateo cayó, otro lo reemplazó sin dudar. No había tiempo para mirar atrás. Arturo disparó por primera vez, sus manos temblaban. Pero el disparo fue real, y el objetivo cayó. ¿Eso lo cambió? «¡No van a sacarnos de aquí!», gritó. Mateo lo escuchó. «No se trata de salir», respondió. «Se trata de entender». Pero incluso mientras hablaba, sabía que eso ya no era suficiente. Un estruendo sacudió el lado izquierdo del casino. Explosivo. Entrada forzada. Más hombres, más presión. «Son demasiados», gritó uno. Mateo miró alrededor. Posiciones cayendo, ángulos perdidos, tiempo agotándose. Y entonces lo entendió. Esto nunca fue para detenerlos. Fue para obligarlos a reaccionar. «Nos están empujando», murmuró. «¿A dónde?», preguntó Arturo. Mateo lo miró. «A donde ellos quieren». Como si esa frase activara algo, una puerta al fondo se abrió. La misma que antes no podían acceder, ahora desbloqueada. Todos lo vieron. Nadie habló. Mateo no dudó. «Por ahí». «¿Es una trampa?», preguntó uno. Mateo respondió sin mirar atrás. «Todo esto es una trampa». Avanzaron. Disparos cubriendo la retirada. El pasillo era estrecho, oscuro, demasiado limpio para ser parte del casino. Arturo lo siguió. Sin opción. Detrás de ellos el sonido del combate seguía, pero ahora más lejos, como si ya no fueran el centro. Mateo se detuvo frente a una puerta metálica, diferente, más sólida, más importante. La miró un segundo. «Aquí termina esto», Arturo lo observó. «O empieza Mateo», no respondió. Pero en su mirada ya no había duda, solo certeza. Y detrás de esa puerta, alguien estaba esperando. La puerta no estaba cerrada. Eso fue lo primero que notó Mateo. Después de todo lo que había pasado, el sistema bloqueado, las cámaras controladas, el ataque coordinado, aquella puerta metálica sólida diseñada para resistir, estaba entreabierta, como si los estuvieran esperando. Mateo levantó el arma e hizo una señal. Dos hombres se posicionaron a los lados.
Arturo quedó detrás respirando más rápido de lo que quería admitir. Silencio. Mateo empujó la puerta. El interior no era lo que esperaban. No había lujo, no había dinero, no había mesas ni fichas, había pantallas, muchas. Filas completas mostrando rutas, cuentas, movimientos, rostros, vehículos. Mapas digitales que se actualizaban en tiempo real, nombres, fechas, cantidades, todo. No era un casino, era un centro de control. Uno de los hombres murmuró: «¿Qué mierda es esto?». Mateo no respondió. Ya lo había entendido. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, y ahí estaba, de pie sin arma visible, observando una de las pantallas como si nada de lo que ocurría afuera tuviera importancia. El hombre giró la cabeza, calmo, sin prisa, como alguien que ya sabía que ese momento iba a llegar. «Tardaste más de lo que esperaba», dijo. Mateo no bajó el arma. «Tú nos trajiste aquí». El hombre sonrió apenas. «No exactamente». Arturo dio un paso adelante. «¿Quién carajo eres?». El hombre lo miró solo un segundo, como si no fuera relevante. «Alguien que lleva más tiempo aquí que ustedes». Mateo avanzó un paso. «Gobierno». El hombre inclinó la cabeza. «Una parte de él». Pausa, la que no aparece. El silencio se volvió más pesado. Detrás de ellos los disparos seguían, pero ahora sonaban lejanos, como si ese lugar estuviera aislado del resto del mundo. Mateo no apartó la mirada. «¿Para qué es todo esto?». El hombre se giró hacia las pantallas, para verlos, para medirlos, para controlarlos. Arturo negó con incredulidad. «¿Nos usaste?». El hombre no respondió directamente. «El dinero que pasa por aquí no es solo dinero». Señaló una de las pantallas. «Son rutas. Otra. Son contactos. Otra más. Son decisiones». Mateo entendió antes que los demás. «Sabes todo». El hombre lo miró. «No todo». Pausa. «Pero lo suficiente». Uno de los hombres de Mateo levantó el arma. «Esto se acaba ahora». El hombre no se movió. «No». Pausa. «Ahora empieza de verdad». Y en ese instante, todo explotó. Una detonación sacudió el edificio. El suelo vibró. Las luces parpadearon. «Entraron», gritó uno. Pero no eran los mismos de antes. El sonido era distinto, más pesado, más caótico. Arturo miró a Mateo. «Eso no es tu gente». Mateo negó. «No». Miró al hombre frente a él. «¿Qué hiciste?». El hombre respondió con calma. «Abrí el juego». Otra explosión, más cercana. El sistema empezó a fallar. Algunas pantallas se apagaron, otras se llenaron de interferencia. En una de ellas se veía claramente. Camionetas, hombres armados, muchos, demasiados. «Sinaloa», murmuró Arturo. Mateo apretó la mandíbula. Ahora sí, la guerra había llegado. Desde afuera, ráfagas de disparos rompieron todo equilibrio. No era una entrada táctica, era un asalto total. El edificio tembló con otro impacto. «¡Nos están rodeando!», gritó uno de los hombres. Mateo tomó una decisión. «Salimos». El hombre del gobierno lo observó. «No puedes salir». Mateo lo apuntó. «Puedo matarte». El hombre no reaccionó. «Y aún así, no sales». Silencio. Mateo entendió. Demasiado tarde. Esto no era un punto de control. Era una trampa completa y ahora todos estaban dentro. Arturo gritó: «¡Tenemos que movernos!». Los disparos ya estaban en el pasillo. Cerca. Demasiado cerca. Mateo retrocedió hacia la puerta. Ahora salieron disparando. El pasillo era un caos. Humo, polvo, gritos. Hombres cayendo, otros avanzando. No había líneas claras. Solo sobrevivir. Desde el frente los sicarios de Sinaloa avanzaban con fuerza bruta. Desde atrás los hombres del sistema seguían presionando. Quedaron en medio, atrapados. Mateo disparó 2 veces preciso. Abrió un espacio. Por ahí Arturo lo siguió. Sus manos ya no temblaban. Solo sobrevivía. El casino ya no existía como lugar. Era fuego, humo, metal y sangre. Una explosión derribó parte del techo. Las luces se apagaron por completo. Oscuridad. Solo los disparos iluminaban el espacio. Uno de los hombres cayó a su lado. Otro gritó. Otro más desapareció entre el humo. Mateo avanzó sin mirar atrás. Sabía que detenerse era morir. Arturo lo alcanzó. «No vamos a salir», Mateo no respondió. Siguió avanzando. Y entonces, una salida lateral. Dañada, abierta por el impacto. Sin pensarlo corrieron. Afuera el aire era distinto, pero no seguro. Más vehículos, más hombres, más caos, pero también una oportunidad. Mateo no se detuvo.
Se perdió entre la oscuridad. Arturo cayó de rodillas unos metros más allá, respirando con dificultad cubierto de polvo y sangre. El casino detrás de ellos seguía ardiendo, explotando, colapsando poco a poco. Dentro del sistema seguía cayendo. Las pantallas se apagaban, los datos desaparecían. Todo lo que alguna vez controló ese lugar se estaba borrando. Horas después no quedaba nada, solo restos, metal retorcido, cenizas y silencio. El casino Oro Rojo dejó de existir. El gobierno negó cualquier operación. Sinaloa no habló de lo ocurrido, y los nombres de los que murieron no aparecieron en ningún reporte. Pero algo sí cambió, porque desde esa noche nadie volvió a confiar completamente en lo que controlaba. Y lo más importante, nadie volvió a estar seguro de quién estaba realmente detrás.